el CO2 para que se pueda hacer, digamos, el proceso correcto de respiración. Es importante porque en la parte terminal vamos a tener el intercambio gaseoso que es necesario para la entrada del oxígeno en los tejidos. Ahora, como cosa importante recordar, vamos a tener algunas barreras de protección o sistemas de protección de defensa del aparato respiratorio, donde vamos a tener las barreras mecánicas. Que las primeras son las, por ejemplo, de la cavidad nasal, las vibrisas. ¿Qué son las vibrisas? Los pelitos de la nariz, básicamente. También cuando se genera a través del, cuando se inhala y o exhala, se van a generar ciertas como corrientes de aire que generan, hacen como especies de turbulencia para que no entren partículas rápidamente a la parte respiratoria. El reflejo de la tos y el cierre glótico. Recuerden que la tos es un reflejo, lo que está haciendo el individuo o el paciente cuando tiene esta sintomatología básicamente es tratar de sacar o expulsar algo que está dentro del sistema respiratorio, bien sea vía aérea superior o inferior, y que está acompañando a, pero no es una patología como tal, es un síntoma acompañante. Y el cierre glótico que no permite el paso de ciertas sustancias. El sistema mucociliar, ¿cómo es el epitelio, por ejemplo, de la tráquea? ¿Cómo se llama? Epitelio, estratificado, ciliado, con células caliciformes. ¿Okay? ¿Cuál es la función de los cilios? Barrer, mover. Exactamente, bueno, aparte del aire, el moco que son producidos por las células caliciformes, donde ahí pueden quedar atrapados microorganismos, etcétera, etcétera, para tratar de eliminar. Entonces, representa una defensa de eliminación. Y además tenemos la parte inmunológica, donde van a estar las inmunoglobulinas, los macrófagos alveolares y el sistema inmunológico en general para proteger y para eliminar cualquier noxa o microorganismo que se adentre del sistema respiratorio. Recordar entonces mecánica mucociliar y sistema inmune. ¿Por qué recordarlo? Porque cuando tenemos patologías es porque estas barreras de defensa han sido como vencidas, ¿ok? Entonces los microorganismos, cuerpos extraños, etcétera, etcétera, pueden vencer estas barreras y se crea el proceso patológico. ¿Se acuerdan del anillo de Waldeyers? ¿Qué era esto? Ok, sí, solo ganglionar. ¿Cómo? Es como malampático. Ok, cuando nosotros tenemos estos sistemas de barreras, tenemos dentro de ellos conformaciones del sistema inmunológico o el sistema linfático, donde cuando, por ejemplo, en la cavidad oral vamos a tener ciertas glándulas, tejidos linfáticos, etcétera, etcétera, que van a funcionar como protección. Por ejemplo, fíjense, ahí tenemos la cavidad oral. Aquí, ¿qué son estas? Las amígdalas, ¿cierto? ¿Qué son estas? Ahí en rima, en la parte superior, las adenoides, ahí tenemos la úvula y tenemos la parte tonsilar lingual. Esto conforma un sistema, digamos que de protección inmunológica y de protección contra microorganismos o agentes que hacen que si entra algún microorganismo, donde debería reaccionar con el sistema inmune inmediatamente, parte de ese anillo de Waldeyers. Por ejemplo, cuando un paciente tiene contacto con algún microorganismo, un estreptococcus, por ejemplo, lo primero que, si es a nivel de la cavidad nasal, que debería verse o dar sintomatología, por ejemplo, es la faringe, las amígdalas, etcétera, etcétera, porque ahí es donde va a ocurrir el proceso patológico. ¿Se acuerdan cuando vimos, cómo se llama esto? Epstein-Barr, mononucleosis infecciosa. Entra en mononucleosis por vómites, etcétera, etcétera, y voy a tener ahí sintomatología. Entonces es como una barrera de protección y de reacción del aparato respiratorio a nivel de la cavidad oral. Entonces, vamos a tener las infecciones respiratorias, que son procesos infecciosos por diversos microorganismos, que pueden ser bacterias, parásitos, virus, etcétera, etcétera, y que pueden ser, y que la vamos a dividir en superior y o inferior. ¿Depende de qué? De la parte del sistema respiratorio que esté afectada. Dentro de las infecciones respiratorias altas vamos a tener, por ejemplo, lo que está acá arriba, lo que afecta faringe, laringe, cavidad nasal, etcétera. Faringitis, faringoamigdalitis, laringitis,
otitis. Recuerden que también tenemos la comunicación a través de la trompa de Eustaquio con el canal auditivo o con el conducto auditivo. ¿Qué más? Sinusitis también, ¿ok? Y las infecciones respiratorias bajas que van básicamente desde tráqueas, bronquios, bronquiolos. Entonces vamos a tener la bronquitis, bronquiolitis, neumonías, que son una de las infecciones más importantes de infecciones respiratorias, y dentro de los procesos patológicos más agresivos, la tuberculosis pulmonar. ¿Okay? Entonces, es importante que tengan en consideración cuáles son altas y cuáles son bajas. Y es muy sencillo diferenciarla porque es infección en, dependiendo de la parte anatómica, le voy a dar su nombre y le voy a decir altas o bajas. ¿Por qué es importante diferenciarla? Porque, por ejemplo, cuando lleguen a los consultorios van a tener programas respiratorios, salas, IRA, etc. Entonces, los pacientes pueden tener diferentes focos en el tratamiento, en el pronóstico de las enfermedades y diferentes formas de tratarlo. Por ejemplo, tal vez un paciente que tiene una infección respiratoria baja tiene criterios de gravedad que puedan hacer que ese paciente deba ser tratado en urgencia con mayor frecuencia que una alta. Las altas son mucho más comunes. Dentro de las infecciones respiratorias altas vamos a tener el que vamos a ver muchísimo, sobre todo en este momento, en estos tiempos que se acerca el invierno, que es el resfriado común, que no es más que una rinofaringitis viral aguda. Dentro de esto vamos a tener la infección a través de diversos tipos de virus, como por ejemplo un rinovirus de la mucosa nasal, por ejemplo, la mucosa faríngea, etcétera, etcétera. Es una de las infecciones de los humanos más frecuentes porque se transmite muy fácilmente y es como comunitaria. Tiene una alta transmisibilidad, sobre todo dependiendo del tipo de virus que esté involucrado. Depende un poco de las épocas del año, etcétera, etcétera. Vamos a tener, fíjense que epidemiológicamente, más o menos un adulto debería o va a sufrir entre 2 a 4 resfriados al año, un niño mucho más. ¿Por qué? Menor sistema inmunológico y mayor contactos, como por ejemplo en guarderías, ¿cómo se llama? Casa lacunas, etcétera, etcétera, que condicionan a esto. La mayor incidencia la vamos a tener en los meses fríos y se va a ver favorecido por el hacinamiento. ¿Cuál es la causa más común de un resfriado común? Los rinovirus. Los rinovirus, fíjense que pueden representar hasta el 50% de la causa que va a estar involucrada en el resfriado. Casi todos vamos a tener rinovirus cada vez que estemos resfriados. Lo bueno que tiene el rinovirus, a excepción de otros, es que se puede autolimitar, o sea, dura cierto tiempo, 5 días por ejemplo, y se autolimita y ya. No hay que hacer nada por esto. Rara vez se puede complicar un rinovirus porque el sistema inmunológico puede estar preparado para eliminarlos. Pero existen otros virus como los coronavirus que pueden ser ocasionales, que pueden ser mucho más agresivos, y otros tipos de virus como para influenza, el virus sincitial respiratorio, etcétera, etcétera, que tal vez sean más comunes, por ejemplo, el virus sincitial en los niños, en los ancianos, en pacientes que tengan alteraciones del sistema inmune. ¿Por qué se transmite todo esto? Lo más fácil. Si vamos en el metro, por ejemplo, y alguien nos está haciendo el lado y no tenemos mascarilla, tenemos gotitas respiratorias, tos, etcétera, etcétera, vamos a inhalar las gotas respiratorias y ahí va a haber virus. Pero también contacto directo, manos contaminadas, por ejemplo, fómites, compartir pañuelos, fómites son, esto es un fómite, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo? Vectores, exactamente. Entonces, por eso, no sé, se ocupaba ¿cómo se llama esto? Para sanitizar el alcohol y todo este tipo de cosas que para tratar de neutralizar esos virus a través de los vómitos y evitar el contacto. La fisiopatología de un resfriado común es sencillo, como cualquier virus, ingresa el virus al aparato respiratorio, se va a empezar a replicar, a ocupar las células del sistema inmunológico, se activa la inmunidad y empezamos a liberar las citoquinas proinflamatorias. Esto me va a dar un proceso inflamatorio, vasodilatación, aumento de la permeabilidad, inflamación aguda, como ya lo conocemos. ¿Qué va a pasar? Las células caliciformes van a empezar a secretar mucho más moco,
pero como hay vasodilatación y necesitamos sacar el virus que está agrediendo la mucosa, entonces el moco se hace como bien fluido. Es como un moco que es claro, generalmente. Y no vamos a tener esas características de mocos verdosos o amarillentos, sino como más transparentes o blanquecinos. ¿Ok? Vamos a tener rinorrea y el paciente va a tener clínica de... ¿Qué es rinorrea? Secreción nasal, básicamente, que tiene las características de ser transparente, ¿ok? De ser como acuosa. También el paciente puede tener, sobre todo cuando tiene procesos virales superiores, resfriados como un rinofaringitis, el paciente puede tener una tos sobreagregada, que es una tos mayormente seca y que es por goteo postnasal. Los goteos postnasales, a veces el paciente produce tanto moco o tanta secreción en las vías respiratorias superiores, sobre todo a nivel de los senos, que los senos paranasales se llenan de agua. Recuerden que los senos son cavidades huecas, donde son lugares como de resonancia de la voz, básicamente, pero si se llenan de agua, entonces esa agua es como si fuera en un vaso. Se va a rebasar y cae en la faringe posterior. Entonces, si ven al paciente, le dicen, abra la boca, diga, déjenlo un minutito haciendo y vean cómo va cayendo una gotita, no una cascada, pero una gotita que va cayendo. Cuando llega a la faringe, entonces eso le produce una sensación de estar como esa carraspera, tos, etcétera, etcétera. Eso es parte de, ¿ok? Es parte de la secreción producida por el organismo. Los síntomas predominantes, los nasales, básicamente. También podemos tener odinofagia, que generalmente es leve, y puede cursar con algún tipo de malestar general, mialgias, artralgias, algún tipo de grado de cefalea, pero todo es leve, ¿ok? ¿Cuánto tiempo más o menos dura un resfriado común? ¿Han estado resfriados, cierto? Máximo. Es más, al día 7, máximo hasta el día 10, y el paciente está básicamente nada. ¿Qué pasa si yo veo un paciente que tiene, fíjense que aquí nos dicen inicio, después de la exposición, hasta 3 días, desde un día hasta 3 días, dependiendo del tipo de virus, el pic sintomático más o menos entre el día 2 y 4. Es decir, el paciente se subió al metro el día lunes, más o menos el día miércoles partió con los síntomas, y sus síntomas mayores van a ser como entre el día jueves, viernes, pero ya el sábado el paciente va bajando ese pic y empieza el proceso de recuperación el día 7, dependiendo un poco del sistema inmune y las condiciones del paciente. Generalmente los resfriados pueden dar febrículas, el resfriado común, sobre todo en los niños o en los ancianos, no es común en el adulto. Cuando aparecen fiebres elevadas, cuando las condiciones, las características de toque del estado general del paciente son mayores, cefaleas intensas, fiebres prolongadas, fiebres que pueden ser intermitentes o continuas, eso así curse con síntomas respiratorios, o es un resfriado común que está sobreinfectado, o es otra patología añadida. ¿Ok? Hay síntomas de alarma, por ejemplo, fiebre alta persistente, un paciente que está disnéico por un resfriado, a menos que, por ejemplo, sea un paciente asmático que se resfrió, tiene ya una condición de base. Pacientes que estén hipóxicos, que tengan disminución de la saturación, o que bien ya pasen 10 días, en general menos. Fíjense, un paciente que lleva más de 7 días resfriado y con la misma sintomatología como cuando están esos síntomas marcados, que por ahí era el día 4 y ya lleva 10 días y tiene esos mismos síntomas, pasa algo. O es el sistema inmunológico que no está respondiendo bien, o hay algo que está sobreagregado. Esos síntomas son importantes, que tenemos que tenerlo en consideración. Sobre todo en las personas que mayor vamos a tener en cuenta estos síntomas son los niños y los adultos mayores o inmunodeprimidos, ¿ok? O suprimidos. El diagnóstico es clínico. Sabemos cuando un paciente está resfriado, ¿cierto? Como bien clásico. Síntomas de congestión netamente clínicos, generalmente es un inicio brusco, no tiene compromiso pulmonar. Hay algo que se hace comúnmente mal y que no se debe hacer. Cuando tienen un paciente que está resfriado, puede ser que el paciente vaya a la consulta porque está resfriado. ¿Y qué hacemos? Cuando partió los síntomas, si tiene moquito blanco, ya está resfriado. Y no examinamos
solo examinamos tal vez ORL, la garganta, qué sé yo, la faringe. Hay que examinar ORL completo. Hay que ver la garganta, la faringe, características de las amígdalas, etcétera, las fosas nasales, los conductos auditivos y sistema respiratorio inferior también, o sea, respiratorio bajo, porque ese paciente puede partir con un simple resfriado, pero yo de pronto empiezo a escuchar ruidos agregados que no son característicos del resfriado. Un paciente con compromiso que está resfriado, con compromiso pulmonar, no solamente tiene un proceso respiratorio superior. Si yo escucho ruidos agregados, algo está pasando a nivel inferior y necesito diagnosticarlo porque ese paciente se puede complicar fácilmente. En un resfriado común no se hacen exámenes de laboratorio, es un diagnóstico clínico, se da terapia tratamiento sintomatológico, abundante líquido y nada más. Y debe haber una resolución espontánea. ¿Un resfriado se puede complicar? Sí, se complica. La causa más común del resfriado, ¿cuál es? Rinovirus, viral. Por eso se autolimita. Pero un paciente que puede ser un niño, un adulto mayor, muy inmunosuprimido, fácilmente podría complicarse sobreinfectándose. ¿Por qué tienden a sobreinfectarse? Porque el sistema inmune está luchando con un virus, está ocupada en eso. Bacterias que pueden estar en diversos lugares, por ejemplo un estreptococo, puede llegar y como el sistema inmune no está competente completamente porque está siendo atacado, entonces se va a sobreinfectar. Después vemos un paciente con sinusitis, con rhinosinusitis, bronquitis, neumonías, etcétera, etcétera. Lo más común es que la infección sea alta igual. Bueno, acá tenemos algo que es un diagrama inmediatamente que nos dice cuando sospechamos de que el resfriado común ya no es resfriado común, sino que hay una sobreinfección. Tengo una respecto a la sobreinfección porque está el concepto de que es un resfrío mal cuidado. El resfrío mal cuidado, ¿a qué se refiere? ¿Puede una persona sana desencadenar alguna patología agregada o alguna complicación en un resfrío por un resfrío mal cuidado? ¿O solamente se da ese concepto en personas con enfermedades de base? No. Bueno, el resfrío mal cuidado no es un término que vamos a ocupar, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué puede pasar ahí? Puede ser la típica, el niño, el adulto mayor, el inmunosuprimido, etcétera, etcétera, que su sistema inmune no es competente y al virus le cuesta más salir y el paciente puede sobreinfectarse. Puede ser también un paciente que esté sano y que tenga algún virus que comúnmente no es el rinovirus, algún sincitial, corona, etcétera, que son virus mucho más agresivos y así su sistema inmunológico sea competente, no puede contra ellos y se prolongan el tiempo. Pero también puede ser ese mismo paciente, existe algo que se llama rinorrea vasomotora. ¿Saben qué es? Por ejemplo, si tienen frío, ahora tienen mucho frío y están afuera, y se toman un café caliente, así que botan y no empiezan como a moquear. Eso es vasomotor. ¿Qué pasa? La combinación de la vasoconstricción inicial por el frío y la vasodilatación vasodilata y es como lo que se crea cuando existe un proceso inflamatorio. La vasodilatación hace que se produzca más secreción de las glándulas, del sistema glandular, de las glándulas secretoras de moco. Entonces el paciente, eso es rinorrea secretor. Pero, o sea, condiciona un cambio en el epitelio, hace que se produzca líquido. Un paciente que está resfriado y ese típico paciente que dice, tú no te cuidas, porque ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que cuidar? Los sistemas de barrera de protección. Entonces, normalmente, bueno, nos tapamos la garganta, evitamos ir a ciertos lugares, usamos tapabocas, etcétera, etcétera. Pero está el paciente que hace frío y no se cuida, no se tapa, está al descubierto. Es decir, condiciona un daño por ambiente de sus barreras de protección. Entonces fallan más las barreras de protección y se prolonga más el tiempo del resfriado o se sobreinfecta porque cada vez el sistema inmunológico puede menos. Entonces, depende, están las dos áreas. Ok, entonces si yo tengo síntomas de resfriado común y el paciente, fíjense que tiene tos diurna, desvía, rinorrea, obstrucción nasal, fiebre, rinorrea mucopurulenta o purulenta.
Las rinorreas, rinorrea hialina anterior, así se llama, rinorrea hialina anterior. Es una rinorrea que tiene características de agua, de ser transparente. Esa es la típica del resfriado. Pero una rinorrea purulenta, ¿de qué color es? Verdosa amarillenta, por ahí. Generalmente parte verde y después se va poniendo amarillenta. Las características del color, lo verdoso, me dice que hay un proceso inflamatorio infeccioso. Y lo amarillento me dice que ya eso está instalado y que ya es pus, básicamente. Y puede seguir cambiando de color. Pero si yo tengo todas estas características con otros síntomas agregados, pienso netamente en una sobreinfección que es anterior, una sinusitis, etcétera, etcétera. Si el paciente, fíjense que aquí puede tener fiebre más de 72 horas, fiebres intermitentes, fiebres de aparición posterior a 48 horas de inicio de los síntomas. Ese síntoma es importante. Vamos a suponer que el paciente empiece con un resfriado común, con un rinovirus tradicional, el día de hoy. Ay, tengo rinorrea, moco, etc. Después de unas 24 o 48 horas, en un paciente sano no debería aparecer fiebre. ¿Por qué? Porque la rinorrea es la expresión fisiopatológica de la respuesta del sistema inmune que partió ahí. Si el sistema inmune es competente, el sistema inmune no va a activar prostaglandina G2, no va a activar un proceso de alza de la temperatura. Pero si el sistema inmune no es competente o bien se ha sobreinfectado al mismo tiempo o muy cercano por un agente infeccioso tipo bacteriano, entonces tenemos que revisar y estudiar a ese paciente, sobre todo la parte inferior, ¿ok? Porque ese paciente puede estar sobreinfectado y a lo mejor necesite terapia antibiótica, ¿ok? Eso para que lo tengan en consideración con los resfriados. Ahora, bueno, decir resfriado común y rinofaringitis aguda es lo mismo. El resfriado común es un término que se le ha dado a la rinofaringitis aguda de etiología viral. Ahora, también podemos tener rinosinusitis aguda. Aquí que vamos a tener inflamación de la mucosa, pero también en los senos paranasales. ¿Cuáles senos paranasales conocemos? Maxilar, frontal. Ok. Frontal, etmoidales, maxilares. ¿Hay más? Ok. Ahí están. Los más importantes están en el frontal, en el maxilar y en el ¿cómo se llama? En el etmoides. ¿Qué pasa con estos senos paranasales? ¿Saben cómo examinar los senos paranasales en un paciente? Podemos percutir, sí. Examen físico, de cuatro cosas que siempre hay que hacer, o la mayoría de las veces. La primera, ¿cuál es? ¿Cuáles son los 4 exámenes básicos de un examen físico? Inspección. ¿Podemos inspeccionar los senos paranasales? Sí, si el paciente tiene algún proceso inflamatorio, vamos a ver aumentos de volumen, ¿ok? O cambios de coloración importantes. Ok, después, ¿qué vamos a hacer después de la inspección? Ok, ¿cómo se palpa? ¿Pero qué hago? ¿Hago así? ¿Han visto en semio examen respiratorio superior? ¿No? No han pasado bien. En la inspección y en la evaluación de la sinusitis puede ser por posterior al paciente. Uno lo que hace es palpar con la bilateral, con los 2 dedos, digamos, con las yemas, palpar la zona como lateral a las alas de la nariz, con una presión, digamos, claro, como en la zona lateral de las alas y en la zona lateral de la nariz, con una presión moderada, por supuesto, y frontal en general también se puede hacer, sí, la zona supraciliar y la zona de en la cola, ahí donde el más entrecejo ahí, claro, y también se puede en algunos casos percutir los dientes, que también se puede hacer, digamos, sobre todo primer molar superior, y generalmente también lo que se palpa es la cresta sigmomato alveolar, pero eso es intraoral.
Claro. Y ahí se palpa la zona, digamos, canino hacia la cresta cigomato-alveolar y premolar, sobre todo, que son dientes antrales, que están en relación al piso del seno maxilar. Entonces, Perfecto. ahí se descarta que sea, si es rinosinusitis aguda, generalmente es bilateral. O sea, uno puede descartarlo con una sinusitis origen ontogénico, por ejemplo, que es unilateral en algunos casos. Bien. Es importante, cuando palpamos los senos paranasales, hacer dictopresión moderada en los senos y ver esas características de generalmente cuando son procesos agudos son bilaterales. ¿Por qué? Porque es inflamación de los senos paranasales en general. También podemos percutir podríamos percutir directamente en la zona, y hay una prueba con una luz, con linterna. Si tienen un entorno oscuro, pueden poner una luz donde están los senos paranasales. ¿Y qué debería ser la luz en ese lugar? Es un lugar hueco, es un lugar que debería haber aire. ¿Cómo debería verse la piel? Debería como transparentarse la luz, como refractarse en la piel. Cuando hay líquido en vez de aire, no va a suceder eso. Como que la luz, es como que si la luz la pusiéramos acá, pues se va la luz por completo. Eso es otra forma. Entonces, cuando los pacientes tienen rinosinusitis, van a tener probablemente dolor en la zona de los senos paranasales, van a tener pérdida de esta reflexión de luz, puede haber percusión, matidez en la zona de los senos paranasales. Fíjense, la duración, la clasificación por duración, puedo tener menores a 4 semanas, donde tenemos los procesos agudos, mayores a 12, donde tenemos los procesos crónicos, y episodios que pueden repetir, donde son rinosinusitis que son recurrentes. La etiología más frecuente es normalmente cuando un paciente presenta un resfriado común, puede tener este proceso patológico también a nivel de los senos paranasales, porque se produce un aumento de la secreción y se llenan de agua, de rinorrea, que generalmente es una rinorrea hialina. Pero gran parte de ellos, o parte de ellos, pueden evolucionar a rinosinusitis bacterianas. También aquí hay que tener en cuenta que hay personas que ya tienen defectos anatómicos de por sí. Sobre todo estas personas que tienen que si desviaciones del tabique, etcétera, etcétera. Esto condiciona a que el aire y que las células que producen moco, digamos que no puede haber una buena circulación, resonancia, etcétera, etcétera, de este aire, y esa sobreproducción de moco. Por ejemplo, cuando un paciente tiene un resfriado, se mete dentro del seno paranasal y se queda ahí, donde no debería estar. Y si se queda ahí, puede haber sobreinfección frecuente. Eso generalmente son pacientes que tienen rinosinusitis recurrente. Pero que las personas con alergia crónica también. También. Alergia respiratoria tienen engrosamiento del epitelio sinusal, y eso también favorece la hiperproducción con sobreinfección. Es básicamente el punto más importante, es que el paciente tenga esa sobreproducción de moco por parte de las células caliciformes, que no debería suceder. Y si aunado a eso hay un proceso, por ejemplo, un proceso alérgico o un proceso anatómico, es más favorable. Entonces, ¿aquí qué vamos a tener? Vamos a tener la fisiopatología de un resfriado común, alergia, etcétera, etcétera, que me condicione a el edema de la mucosa nasal, hiperproducción de moco. Pero esa hiperproducción de moco va a estar en los senos paranasales. Entonces, voy a tener una obstrucción del seno que esté comprometido. Esas personas tienen voz como nasal. ¿Saben por qué existe la voz nasal en ellos? ¿Cuál es la función de los senos paranasales? Resonancia. ¿Cómo es eso? O sea que cuando el sonido como sale y se emite como desde la laringe, ¿verdad? Sube y se desamplifica. Y se amplifica, exacto. Son como amplificadores del sonido, por eso la voz puede salir. Pero esa resonancia, cuando sale, se proyecta en el seno y se amplifica, ahora está lleno de líquido. ¿Qué va a pasar? Se pierde. Entonces los pacientes hablan como desde atrás, como no hay esa resonancia. Hay un proceso de hipoventilación, hay la difusión de mucociliar y se retienen las secreciones. Si se retienen las secreciones, se puede sobreinfectar, sobre todo con microorganismos como el Streptococcus pneumoniae, que es bastante frecuente. Entonces vamos a tener el crecimiento bacteriano. Crecimiento bacteriano, sistema inmunológico infeccioso y una inflamación aguda sobreagregada. ¿Cuándo sospechamos de que existe una rinosinusitis bacteriana?
Bueno, cuando ese resfriado que dura más de 10 días, por ejemplo, podríamos sospechar de una rhinosinusitis bacteriana, y cuando existe un inicio severo con síntomas de resfriado, pero con fiebres muy elevadas, que el paciente ya esa rinorrea no es hialina, sino que tiene características de ser mucho más bacteriana, que es más verdosa, amarillenta, etcétera, etcétera. También, normalmente, un resfriado, ¿cuánto dura? Así que ustedes dicen, tengo síntomas de resfriado, que saben que eso es mucha congestión, como ese malestar. ¿Cuánto dura eso normalmente en un paciente sano? Esos días de mayor congestión y sintomatología. Máximo. Unos 3 días por ahí. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, el primer día estoy mal, el segundo día también, el tercer día como que me siento mejor. Más o menos pasa eso. En un paciente que está sobreinfectado, por ejemplo con una rhinosinusitis, el primer día está mal, el segundo está peor, el tercero está peor, como que va empeorando con los días, y que no va a la mejora. Entonces hay más congestión, más fiebre, más dolor, etcétera, etcétera. ¿Qué agente vamos a sospechar cuando hay una sobreinfección bacteriana? El primero es el Streptococcus pneumoniae. ¿Qué tipo de bacteria es el Streptococcus pneumoniae? ¿Gram positivo, negativo? ¿Qué es? Gram positivo. Haemophilus. Negativo. Moraxella. Negativo. Fíjense, vamos a entrar en infecciones y en farmacología vamos a entrar en antibióticos. Por lo tanto, esto que es materia pasada tiene que saberse. ¿Cuál es la positiva, cuál es la negativa? Porque en antibióticos vamos a ver cuáles atacan ciertos tipos de microorganismos, ¿ok? Así que hay que darle una vueltita a esto. Clínicamente, bueno, es como un resfriado común, pero vamos a tener mayor dolor, puedo tener síntomas de obstrucción nasal, el paciente puede tener como la boca abierta, respirando por la boca, por el grado de obstrucción que puede tener a nivel nasal, y puede tener desde hiposmia, anosmia. ¿Saben qué es hiposmia? Del olfato. O anosmia es que no hay. Y puede haber fiebre. Su diagnóstico es principalmente clínico, con la historia clínica del paciente y el examen físico. ¿Podríamos solicitar estudios de imágenes? Sí, podríamos solicitar, sobre todo en estos pacientes que son recurrentes, que tienen un estado de severidad importante, podemos solicitar. Existen las radiografías que se pueden solicitar, pero no son como exactamente las más ideales. Lo más ideal, si vamos a solicitar, vamos a estudiar la sinusitis de un paciente, deberíamos solicitar una tomografía de senos paranasales, ¿ok? Y ahí podríamos ver si está ocupado por líquido, etcétera, etcétera. Todo lo que sea, a pesar de que lo podemos tratar, lo podemos ver como inocuo, todo lo que sea patología infecciosa, bacteriana, del aparato respiratorio superior, no hay que tomarla así como suave, porque ahí está nuestro amigo cerebro, que recuerden que todas las infecciones se pueden diseminar por contigüidad. La infección de un seno paranasal rápido puede pasar rápidamente a las meninges, de un oído puede pasar rápidamente a las meninges. Entonces no hay que subestimar este tipo de infecciones, sobre todo cuando son procesos infecciosos bacterianos. Fíjense, ahí tenemos algunas de las complicaciones, podemos tener celulitis, abscesos, meningitis, etcétera, etcétera. Entonces hay que tenerlo en consideración. Esta es una radiografía de senos paranasales, donde ahí vemos senos frontales, fíjense, los frontales, los sigmoidales y los maxilares que están ahí. Estas proyecciones tienen un nombre, Cabum, si mal no recuerdo, que es como la posición en que el paciente se va a levantar esto, y para ver exactamente los senos que quiero determinar. Fíjense acá, vemos los senos, los senos frontales, los maxilares y los maxilares. Ven este seno y vean este. ¿Qué pasa ahí? Está velado. Está velado. ¿Qué hay ahí? Líquido. Y aquí, más airecito. Entonces, ven una diferencia entre cómo se ve el aire, básicamente dentro del seno paranasal. Pero acá podemos ver algunas otras estructuras. Ahí en la radiografía o en las tomografías vamos a ver
las estructuras óseas más importantes, por ejemplo, podemos ver el tabique, etcétera, etcétera, los cornetes, etcétera. Miren acá. ¿Qué es esto? Aquí está un seno paranasal maxilar y aquí está otro. ¿Ven una diferencia entre los dos? Esto negrito, ¿qué es? Aire. Y esto blanquito, ¿y eso? Líquido, moco, ¿ok? Bueno, ahí podemos ver el tabique, los cornetes, etcétera, etcétera. Acá, ¿ven cómo se ve? Perfecto. Ahí hay aire. Acá, mucho más líquido. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Líquido en senos paranasales y estructuras propias del sistema respiratorio. Profe, en la sintomatología también cursa con halitosis. También, sí, sobre todo cuando son etapas bien, sobre todo estas recurrentes, porque son como crónicas, que están ahí constantemente. Imaginen esa acumulación de pus constante en el seno paranasal, el paciente tiene esa sintomatología agregada, es cierto. Ok, ¿han escuchado hablar del CRUP? La laringotraqueitis. La laringotraqueitis, un proceso inflamatorio infeccioso de la laringe tráquea, es muy común ¿en quién? Niños, es lo más común, ¿ok? Vamos a tener la inflamación aguda de las vías respiratorias y es la principal causa de niños de algo que se llama estridor laríngeo o estridor agudo, etc. ¿Saben qué es un estridor? ¿Qué es eso? La obstrucción, el ruido que se produce en la obstrucción de la miel. Muy bien. Y suena como un gallito, ¿no? Como un gallito. Es predominante en niños generalmente después de los 6 meses, pueden ser normalmente hasta el año, y es más frecuente en estas épocas. Su etiología más frecuente, fíjense que ahí tenemos el parainfluenza, pero también podemos tener el virus sincitial respiratorio, el virus de la influenza, adenovirus, etcétera, etcétera. Por razones obvias, existen campañas de invierno donde hay procesos de vacunación contra influenza, etcétera, etcétera, porque pueden producir patologías que pueden ser obstructivas importantes, sobre todo en pacientes comprometidos o en niños, adultos mayores, etcétera, etcétera. Cuando tenemos un CRUP, tenemos una inflamación importante y tenemos estridor. Eso quiere decir que está comprometido el paso del aire, por eso existe el estridor. Si está comprometido el paso del aire, es como si el paciente literalmente estuvieran presionándole la laringe para que no pasara el aire, y podemos tener complicaciones severas como por ejemplo la hipoxia. La fisiopatología, lo sencillo de estas fisiopatologías es que tenemos que llevar inflamación y o procesos virales a cosas muy específicas, en este caso a la laringe, a la glotis. Aquí tenemos una infección viral, replicación del virus, inflamación de la tráquea, pero lo importante es que voy a tener un edema subglótico. El edema me va a condicionar a una disminución del diámetro de la vía respiratoria y evidentemente voy a tener una resistencia a ese flujo que va a ser inspiratorio. Cuando el paciente inspira, entonces se va a producir el estridor por la turbulencia básicamente generada. Entonces el paciente puede estar acompañado de un aumento del trabajo respiratorio. ¿Cómo veo en un paciente que aumenta su trabajo respiratorio? Uso de los músculos accesorios, por ejemplo. ¿Cómo? Claro, voy a verlo a las nasales que van a estar como bien hiperactivas. ¿Cómo se llama esto? Tiraje intercostal, ¿ok? Se ve claramente, sobre todo en los niños o en los adultos. Clínicamente, la triada va a ser esta tos que se llama tos metálica o tos perruna. Es producido precisamente por el edema y la disminución del paso del aire, la disfonía y el estridor. ¿Ok? Si ustedes han visto o escuchado a un niño que tenga laringotraqueitis, tú lo escuchas toser, lo escuchas y sabes qué es eso. No necesitas nada más para eso. La tos es característica de una tos metálica bien importante, perruna, porque es literalmente asociado al perro. Y cada vez que tose y puede tomar aire e inspirar, van a escuchar el estridor. Eso es muy característico del CRUP. Clínicamente se puede identificar. Puede tener otros hallazgos como fiebre, rinorrea, acompañamientos como un resfriado común, pero estos son la triada clásica.
Mencione la triada clásica de la meningotraqueitis. Ahí está. ¿Ok? Signos de severidad. Lo más importante es si vemos signos de hipoxia en el paciente, si vemos un paciente que está cianótico. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? No hay paso de aire. El paciente está quedando hipóxico y si lo dejamos ahí, ya no va a haber intercambio gaseoso. ¿Ok? Eso. Diagnóstico, evidentemente, es clínico. Con la historia podemos hacer un diagnóstico fácilmente y tratar al paciente, pero también podríamos pedir radiografías. Por ejemplo, ¿qué vamos a ver acá? Miren, ¿lo ven? Aquí las paredes bien edematizadas, está la glotis, y hay un estrechamiento importante a nivel de glotis. Este signo se llama signo de aguja, ¿ok? ¿Qué pasa acá? El aire pasa, se hace turbulento y el paciente resuena cuando pasa, hace el estridor. Si esto cada vez se va cerrando, entonces el paciente va a tener una dificultad respiratoria marcada, va a tener tiraje, uso de la musculatura accesoria y puede llegar a estar cianótico, hipoxémico, etcétera, etcétera. Otros diagnósticos o diagnósticos diferenciales, cuerpos extraños, epiglotitis, etcétera, etcétera, pero la verdad es que clínicamente cuando un paciente está con una laringotraqueitis un club, es muy puntual identificar esto. Ok, esto se lo traje para que lo tengan en consideración que la laringotraqueitis puede ser bastante grave. Generalmente, si tenemos estos síntomas, la tos metálica y el estridor, que es leve, bueno, la vamos a clasificar como leve. Pero fíjense que cuando yo empiezo a ver tiraje, ya es moderada, me está diciendo que el paciente necesita mayor entrada de aire. Y si yo tengo síntomas de hipoxemia, cianosis, etcétera, etcétera, es grave. No es lo mismo tratar a este paciente que a este paciente. Estos pacientes pueden llegar hasta necesitar ser intubados por un aumento importante del edema a nivel de la glotis. Un paciente puede llegar a una insuficiencia ventilatoria aguda por este tipo de patologías. Ya, fíjense, hay algo importante. Si tienen un paciente que lo escuchen, están en la urgencia y escuchan el paciente desde donde ustedes están, con una tos perruna, con un estridor importante, y lo están escuchando, salgan y lo atienden. Porque después si no lo escuchan, o es porque se fue la mamá con el niño, o es que el paciente está haciendo hipoxemia, se está quedando con agotamiento de los músculos respiratorios, ya no puede respirar bien y dice, bueno, ya no se escucha el estridor, ya se le está pasando. No se le está pasando, está empeorando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque respira cada vez menos y si respira menos, pues se escucha menos el estridor y menos todo. Entonces tengan en consideración esos parámetros de los pacientes. Ahí volvemos a tener, miren, signos de aguja donde vemos la disminución en una radiografía del cuello. Y fíjense si hacemos un estudio endoscópico, fíjense cómo ahí tenemos la glotis donde tenemos las cuerdas vocales, fíjense cómo está un edema importante. Si ustedes ven esto, ¿qué creen ustedes que le podrían poner el tratamiento a este paciente? Recordando lo que hemos visto en corticoides. Necesitamos bajar la inflamación de forma rápida. También los pacientes se pueden nebulizar con adrenalina racémica, etcétera, etcétera, para producir broncodilatación. Pero corticoides tiene que ser la base de estos tratamientos. ¿Ok? Y esta ya la habíamos visto antes, faringoamigdalitis y faringitis. La habíamos visto porque habíamos visto Epstein-Barr, ¿cierto? Mononucleosis. ¿Es lo mismo faringitis que faringoamigdalitis? No, se parecen pero no son. Faringitis es la inflamación de la faringe inmediatamente y faringoamigdalitis es faringe más inflamación de las amígdalas por un proceso que es infeccioso. Importante que la mayoría de los casos son de etiologías virales, ¿ok? Y aquí es donde viene un error común del tratamiento, de tratar todas las faringitis o faringoamigdalitis con antibióticos. No, solo una pequeña parte de ellas son de etiología infecciosa y su agente causal es el Streptococcus pneumoniae de forma más común, ¿ok? O sea, el piógenes, perdón, causando, ¿cómo se llama? Faringoamigdalitis aguda por Streptococcus beta hemolítico del grupo B.
que me va a dar una complicación importante y que yo la voy a ver porque tiene una característica importante. El Piógenes, ¿qué tipo de Gram es? ¿Lo recuerdan? ¿El Piógenes? Positivo. Ok. Los pacientes que tienen una faringoamigdalitis por el estreptococos metabólíticos necesitan antibióticos. Fíjense, las causas más comunes son virales, hasta el 90% de los casos. Ahí entran los rinovirus, adenovirus, influenza, etcétera, etcétera. Pero vamos a tener las bacterianas, donde uno de los agentes causales más importantes es el Piógenes. Otros, como virus, donde tenemos micoplasmas, que no, en realidad son muy, muy infrecuentes. Tenemos que hacer nuestro diagnóstico diferencial entre virus y bacterias, pero la mayoría son bacterianas. ¿Qué se van a encontrar aquí? A la madre que tiene el niño, que tiene 5 años y que quiere que le den penicilina porque tiene una faringitis. No, la causa más común es viral y va a tener las características de un proceso viral. Los procesos virales son autolimitados, no se van empeorando con los días en general. Los procesos bacterianos son más floridos en la sintomatología y van empeorando con los días. La fisiopatología de esto es exactamente lo mismo como cuando vimos a Epstein-Barr. Fíjense, infección viral o bacteriana, se coloniza, se activa el sistema inmune, se liberan las citoquinas, vasodilatación, edema y tengo los síntomas claros. ¿Se acuerdan cuando yo les dije en la unidad 1? Si está en la fisiopatología de la inflamación, solo lo van a aplicar. Esa es inflamación, netamente es eso. La única diferencia que voy a tener acá es que si tengo al Piógenes, voy a tener una producción de exotoxinas liberada por el estreptococo que me va a generar una respuesta inflamatoria mucho mayor, porque voy a tener toxinas mediando este proceso patogénico. Y esas toxinas van a repercutir de forma más importante a dañar el sistema inmunológico y pueden sobrepasarlo de forma importante. Por lo tanto, la clínica de un estreptococcus piógenes, una faringoamigdalitis por Piógenes, es muy florida. El paciente va a tener fiebre, el paciente tiene hiperemia y edema amigdalino importante y faringio, y además va a tener formación de placas purulentas. Como se parece mucho a las manifestaciones clínicas del Epstein-Barr, como las manifestaciones faríngeas. De hecho, es un diagnóstico diferencial. Fíjense acá, tenemos algunas de las características de la rinofaringitis estreptocóccicas. Se parece a un Epstein-Barr mucho. Fiebre, dolor, odinofagia, aumento de volumen de las amígdalas, hiperemia, etcétera, etcétera. Y fíjense que vamos a tener acá. ¿Qué ven acá? Describa ese examen físico. ¿Qué ven? Primero, ¿qué veo? Inflamación. ¿Ok? ¿Inflamación de qué? De todo. Todas las faringes y las amígdalas están inflamadas. ¿Qué más? Tengo placas. ¿Ok? Placas amigdalinas. Ahí. ¿Qué más? ¿Cómo? Hiperemia de la zona. Entonces tengo edema, hiperemia, placas. ¿Creen ustedes que este paciente tenga odinofagia? Sí. Más que sí, miren el espacio que tiene para tragar alimentos, para comer, etcétera, etcétera. Debe tener. ¿Este paciente podría presentar fácilmente obstrucción de la vía? Sí, podría hacerlo. ¿Ok? Y con estas placas, que quiere decir que el estreptococo está ganando la batalla de forma importante, esa infección puede seguir bajando. Entonces, después vamos a ver pacientes con complicaciones. Ahora, eso es típico de una estreptocócica. Pero ¿qué vemos aquí? Describe ese examen físico o ese examen faríngeo o de la cavidad oral. Inflamación leve. ¿Qué más? Hiperemia, sí, también. Y nada más. Y lo demás es saliva. Cuando ven esto, para que no, que a veces uno dice, ¿será que esto es saliva, que esto es plata? Trague el paciente, entonces vemos que puede pasar.
A veces aquí, si dejan a este paciente diciendo, pueden ver como una gotita que va bajando por aquí atrás. Eso hace que tenga se llama goteo posterior, que hay, ¿cómo se llama? Líquido saliendo de los senos paranasales, se derrama, gotea, y eso le genera incomodidad, sensación de tos, etcétera, etcétera al paciente. Pero esto habla un poco más de un proceso viral. Esto habla más de un proceso bacteriano, pero tengo que hacer un diagnóstico diferencial con alguien. ¿Con quién? Cuando veo esto. Con el Epstein-Barr. ¿Qué podrían decir ustedes, hasta lo que hemos visto de faringoamigdalitis estreptocócica, que sería lo diferencial con lo que vimos en Epstein-Barr? ¿Qué podría diferenciarlo? La duración de la fiebre. Ok. Si este no se trata, podría la fiebre durar igual. Habría que ver si también hay adenopatía. ¿Qué hay qué? Adenopatía. También puede cursar con adenopatías cervicales, ambos. Que no reaccionan a antibióticos. Ok, si le doy, ¿qué pasaría si le doy amoxicilina a un Epstein-Barr, por ejemplo? Que salieran manchas rojitas. Ok, ¿qué más? El Epstein-Barr ingresa acá y va a ir ahí el anillo de Waldeyer, pero después ¿para dónde se va? Tiene otros síntomas agregados. No se va a ir como al hígado y al vaso. Y el paciente puede tener hepatoesplenomegalia, puede presentar como dolor en la zona superior del abdomen, porque voy a tener esta activación del sistema inmunológico e inflamación posterior de. Entonces, esos dos síntomas agregados me hablan un poco de esta diferenciación. ¿Qué tengo que hacer yo? Cuando vea la faringoamigdalitis y yo veo esto y el paciente tiene adenopatías, tiene fiebre, yo necesito por lo menos tratar de diferenciarla del Epstein-Barr. ¿Tendría que examinar yo el abdomen? Tendría que examinar el abdomen. ¿Qué pasaría si le duele el hígado? ¿Qué pasaría si ese hígado está doloroso, si lo llegan a palpar, etcétera, etcétera? O si el vaso también me está hablando de otro proceso mucho más grave, ¿ok? Que puede ser Epstein-Barr. Evidentemente habría que ser a través de con los exámenes de laboratorio también podemos apoyarnos a la posible etiología. El diagnóstico de una faringitis y faringoamigdalitis es clínico, ¿ok? Se puede confirmar si el paciente tiene Streptococcus pyogenes a través del cultivo, la detección antigénica, pero en realidad eso casi nunca se hace. Y rutinariamente no le pedimos a un paciente un hemograma, anticuerpos, exámenes específicos. Lo tratamos. ¿Cómo lo vamos a tratar? Lo vamos a ver en farmacología, antibiótico-terapia, lo ideal para gram positivos, amoxicilina, etc. ¿Qué tiene este paciente? Prefiero una sola infección con cándida, eso. Parece. Sí. Esto es un proceso. Miren acá, como estas placas. Esas placas son así como bien características del estreptococo. Pero estas placas, como blanquecina. ¿Han visto el moho? Si dejan un alimento una fruta en el refri y empieza a salir un moho. ¿Esto no se parece a eso? Tomen un durazno y lo dejan mucho tiempo en el refri. Van a ver esto. Eso es típico de cándida. ¿Okay? Puede ser un paciente que esté inmunosuprimido, que tenga cándida y que esté sobreinfectado con un biógenes, por ejemplo. Complicaciones. Las complicaciones de la faringoamigdalitis estreptocócica pueden ser supurativas, donde yo tengo abscesos, o infecciones por continuidad, como que esté el paciente con el proceso faríngeo, pero también luego presente otitis, por ejemplo, o sinusitis. Y las no supurativas, que son las más importantes, sobre todo del piógeno, donde vamos a tener la fiebre reumática, la glomerulonefritis y la artritis reactiva. Cuando el estreptococo metabolítico o bien el piógenes ingresa al organismo, se crean anticuerpos contra el piógenes. Y esos anticuerpos pueden formar un inmunocomplejo, antígeno-anticuerpo. Ese inmunocomplejo puede viajar por la sangre y puede depositarse, por ejemplo, en las válvulas cardíacas y producir un proceso de endocarditis bacteriana. O bien puede viajar y depositarse en el riñón y puede producir una glomerulonefritis estreptocócica, ¿ok? O bien en las articulaciones y producir una artritis reactiva. Entonces, en un paciente
que yo trato por un piógenes, yo tengo que tener en consideración que podría eventualmente presentar alguna de estas complicaciones, sobre todo si son pacientes adultos mayores, pacientes con inmunosupresión, etcétera, etcétera. Eso para que lo tengan en consideración. Ah, bueno, aquí no se ve tanto, pero se supone, aquí podríamos decirle que se te diga, y podríamos ver, hay un aumento de volumen importante, generalmente es más amarilloso, donde vamos a ver un absceso amigdalino. Los abscesos amigdalinos hay que drenarlos, son quirúrgicos, ¿ok? Y para terminar la parte respiratoria superior, vamos a ver otitis. ¿Otitis qué es? Otitis, hay dos tipos de otitis, que no se las dejé las dos, pero está la otitis media y la otitis externa. La otitis externa, el conducto auditivo externo, donde va a estar el proceso infeccioso, y la otitis media en el oído medio con el compromiso de todas las estructuras. Tenemos la otitis media aguda, que es la más frecuente y es de inicio agudo generalmente, con síntomas y signos de dolor, hipoacusia, etc. La otitis con efusión, donde aquí yo voy a tener líquido en el oído medio, pero no tengo un proceso infeccioso y no hay signos de inflamación importante. Y la crónica, que cuando es supurativa puedo tener perforación de la membrana timpánica y el paciente va a tener líquido purulento a través del oído externo, pero no quiere decir que venga del oído externo, viene del oído medio. El dolor es mucho más importante y esto podría ser quirúrgico. ¿Han usado ¿cómo se llama? El otoscopio? Sí. En semiología, ¿han visto la membrana timpánica? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es su colorcito fisiológico natural? Como perlada, no es naranja, no hay ninguna estructura agregada en su superficie. Pero miren esto. ¿Lo ven? Ahí. ¿Cómo? Un proceso está bombada y ahí hay un proceso infeccioso claro sobreagregado. La otitis media puede estar en adultos o niños, pero todas las infecciones respiratorias superiores son más frecuentes en niños generalmente. Y es más o menos común en la infancia. Hay, como todas las infecciones respiratorias, van a ser más comunes en niños que están en guarderías, en salacunas, etcétera, etcétera. Pero también si hay sobreagregado, por ejemplo, un niño que siempre va a tener un proceso de infección respiratorio superior como sobreagregado, si vive en una casa donde personas fumen, que fumen siempre delante del niño, porque van a tener los efectos sobreagregados del proceso inflamatorio y disminución del sistema inmune agregado o añadido del cigarrillo como tal. Así el niño no es que esté fumando, pero lo va a tener. También pacientes que tengan patologías ya de base estructurales, anatómicas, como por ejemplo el paladar hendido, fisuras palatinas, como esta niña va a tener predisposición a tener infecciones frecuentes. ¿Por qué en el niño son más frecuentes y que puede ser más frecuente la otitis? Por el tamaño de la trompa de Eustaquio. Es mucho más cortita y la comunicación es más rápida. ¿Por qué un paciente que tiene una faringitis puede presentar secundariamente una otitis? Por el contacto con la cavidad oral. A través de la trompa de Eustaquio, que se va a comunicar directamente con la cavidad oral, y la comunicación hace que los gérmenes puedan pasar libremente a través de ellos. En los niños es más cortita, entonces es más rápido la transmisión y la diseminación de la patología. ¿Ok? Bueno, en la otitis igual, puedo tener yo una infección viral, que puede ser por ejemplo la nasofaringe, puedo tener disfunción de la trompa de Eustaquio y migración a través de la cavidad de estos microorganismos, donde voy a tener el proceso inflamatorio agregado, voy a tener edema, voy a tener acumulación de líquido, o sea, vasodilatación, acumulación de líquido y colonización posteriormente bacteriana en ese líquido. Fíjense acá que, bueno, esto es inflamación, no hay mucho que dar acá porque esto es como de la unidad 1. Un epitelio normal, llegada de los procesos de colonización, se activa el proceso inflamatorio, llegan las bacterias y después miren cómo tengo el epitelio mucho más abundante, reactivo, con mayor cantidad de secreción en el tejido.
Eso pasa en el proceso inflamatorio infeccioso en general. ¿Qué voy a hacer acá? Aplicar la inflamación. Desde que, por ejemplo, llega un proceso viral, respiratorio, coloniza, disminuye el sistema de defensa, aumenta el edema, la vasodilatación y puede sobreañadirse una bacteria. ¿Okay? Fíjense acá, esto es lo normal. Fíjense qué va pasando cuando yo tengo un proceso infeccioso. ¿Ven este líquido? ¿Qué pasó aquí? Esto es la membrana timpánica, esto es el oído medio. ¿Y qué pasó allí? Se rompió la membrana timpánica y puede pasar hacia el oído externo. Cuando se rompe, el paciente va a tener, ¿cómo se llama esa salida del líquido? Otorrea. La etiología más común, la mayoría de las infecciones respiratorias bacterianas superiores, vamos a tener Streptococcus aureus, pero también está hemófilo y moraxella. Y algunos virus que pueden estar asociados, que son los mismos del resfriado común, como el rinovirus y el virus sincitial respiratorio. Clínicamente, el paciente que va a tener, ¿qué es lo común que tenga el paciente que tiene una otitis? ¿El síntoma más común? La otalgia, ¿ok? ¿Qué más puede tener? Dependiendo de qué tipo de otitis tiene, puede tener hipoacusia, puede tener secreción, puede tener, ¿cómo se llama? Otorrea. ¿Saben qué es la otorraquia? Líquido cerebroespinal a través de Líquido cefalorraquídeo a través de, ¿qué más? Eritema. Puede tener eritema. Y en el examen físico, cuando vemos la membrana timpánica, ya no se ve blanco perlado, se ve mucho más opaca, cambia la coloración, puede verse más blanquecina como tal o amarillenta, incluso verdosa, se va a ver abombada. El paciente cuando palpa, cuando hace una palpación, puede tener dolor en la región retroauricular, ¿ok? Y si hay complicaciones de esto, los síntomas van a ser mucho más graves. Eso. Si existe otorrea y hablamos en el contexto de una otitis media, eso nos está hablando de una sola cosa, que hay perforación, se rompió el tímpano y está saliendo el líquido que estaba en el oído medio hacia el oído externo. ¿Cómo yo diferencio eso de una otitis externa? Por ejemplo, la causa más común de otitis externa o es viral o es cuerpos extraños. Típico de un paciente, un niño que lo llevan a la piscina, por ejemplo. O micóticas también pueden estar ahí metidas, pero no son tan frecuentes. ¿Cómo son las características de un paciente que tiene una otitis externa? Van a tener inflamación del conducto auditivo externo. El paciente normalmente cuando le hacemos esto al trago va a tener dolor, o si tiramos un poco la oreja hacia arriba, el paciente va a tener dolor porque es el conducto externo el que está inflamado. Pero normalmente no tiene secreciones purulentas importantes porque son más virales. Cuando son otitis media, los pacientes no es que necesariamente van a tener inflamado el conducto auditivo externo, sino que vemos simplemente la salida del líquido del oído medio. El diagnóstico es clínico, ¿ok? Bueno, acá cuando decimos que requiere el derrame de oído medio cuando ya existe, cuando está perforado realmente, pero clínicamente lo que vamos a ver son los cambios que dijimos anteriormente a la otoscopía, donde vamos a tener la inflamación. Existen otros exámenes, otro tipo de exámenes mucho más específicos, cultivos, etcétera, etcétera, donde normalmente cuando está perforado el tímpano, ahí no lo vamos a ver nosotros, lo va a ver el otorrino y va a tomar ciertos cultivos, va a hacer otro tipo de exámenes, a veces ponen como una, ¿cómo se llama? Una especie de mecha, que no recuerdo el nombre exactamente, que dejan para que el paciente siga drenando el líquido a través del oído externo. Y pueden hacer estudios de imagen. Miren acá esto, este se ve perfecto. ¿Lo ven? Miren la membrana timpánica y miren el líquido, ahí está. Ese es importante, debe haber dolor importante, etc. Las complicaciones dentro de las respiratorias superiores, una de las que más hay que tener en consideración por posibles complicaciones es la otitis media. ¿Por qué? Por la comunicación. Los pacientes pueden hacer desde abscesos hasta mastoiditis. Fíjense acá cómo tenemos esto.
Pensar que yo tengo este edema, este aumento de volumen, dolor, pero que esto puede venir del oído medio. Si está pasando esto, que estoy viendo yo una mastoiditis, ya que tengo este proceso infeccioso, debemos tener en consideración que esto ¿cómo se llama? Hacia adentro, hacia temporal, también está ocurriendo. ¿Cuál es la complicación inmediata que puede tener esto? Una meningitis. Si el paciente tiene una meningitis, es un estado de gravedad importante. Esas son las complicaciones más importantes que tenemos que tener. La mastoiditis y la meningitis como complicación importante grave secundaria a una meningitis, a una otitis media. ¿Qué hora es? 5:12. ¿Quiero terminar? Ya. Vamos a ver infección respiratoria baja la próxima semana. Pero la próxima semana vas a tener que quedarme un buen rato. Porque necesitamos avanzar en respiratorio. ¿Okay? ¿De quién es sector? ¿Alguien dejó esto aquí?